Bueno, hay un trabajo muy interesante titulado Las dos almas de Estados Unidos de Jorge Argüello. Ustedes saben, ha sido embajador argentino en los Estados Unidos y habla de un viaje al corazón, ese es el subtítulo, viaje al corazón de una sociedad fracturada. Una sociedad que vivió, sin duda, yo coincido en esto que marca Argüello en el libro, un punto de inflexión con aquel asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Quizás el gran punto de inflexión haya comenzado en los años de Donald Trump y en la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en su primera presidencia, ¿no? Porque, recordemos, está en carrera para regresar en las elecciones de este año. Jorge Argüello está ya en línea con nosotros. ¿Cómo está, Jorge? Un gusto tenerlo aquí. Bien, buenas tardes, gusto de estar en su programa. Bueno, a ver, hablemos del disparador de este libro, Las dos almas de Estados Unidos. ¿Cómo se identificarían estas dos identidades que conviven en esta sociedad fracturada que usted describe? A ver, los argentinos estamos convencidos de que somos los campeones mundiales en materia de grieta. Y la verdad que no es así. La verdad es que una buena parte de las democracias occidentales están atravesando procesos de polarización interna, lo que nosotros llamamos grieta, que dividen o parten al medio a la sociedad. Se está a favor, se está en contra. Este fenómeno también se verifica en Estados Unidos y se verifica con una intensidad que tal vez nosotros desde acá no alcanzamos a percibir. Yo he vivido muchos años en Estados Unidos, he tenido el alto honor de representar a la Argentina en dos oportunidades en Washington. La primera vez presenté cartas credenciales con Barack Obama, la segunda vez con Donald Trump, pero además viví 5 años siendo embajador de la Argentina en Naciones Unidas en Nueva York, en los tiempos de George W. Bush, y he terminado mi gestión hace muy pocos meses, y habiendo trabajado los últimos 3 años con la administración de Joe Biden. Y uno puede observar como con el transcurso del tiempo hay un proceso de polarización creciente que, como bien decía recién, tal vez haya encontrado su punto de máxima expresión el 6 de enero de 2021. Yo estaba en Washington ese día, cuando pasó algo que los americanos nunca pensaron que iba a pasar. Pasó algo que tal vez ellos veían por televisión en algunas débiles y remotas democracias, donde la gente ocupaba los espacios del gobierno nacional y protestaba. Bueno, eso pasó con muertos, con heridos, con presos en el Capitolio del Congreso de los Estados Unidos. Es una sociedad que está crecientemente fragmentada, y está fragmentada y dividida en función de valores. Ahí lo que se discute son cosas como Dios, como el aborto, como la familia, como la religión, y por supuesto también la historia y los intereses del país, ¿no? Así que esa es la situación que aborda este nuevo libro, Las dos almas de Estados Unidos. Yo no soy un escritor profesional, por más que este es mi quinto libro, segundo sobre política estadounidense, pero me gusta más bien pensarme como un observador que comparte, que difunde las experiencias que vive. ¿Qué está en juego en esta elección, no? Recuerden ustedes, y le digo a nuestra audiencia, la contienda que parece repetirse o reeditarse es Biden-Trump, pero con características distintas, ¿no? Biden tiene el desgaste de su propia gestión, los cuestionamientos internos, sobre todo hablando de política exterior, por la participación o el apoyo de los Estados Unidos a Israel en el contexto de la guerra que continúa en Gaza. Por otro lado, Donald Trump ha fortalecido en este tiempo la idea de que es víctima de una cacería de brujas. Se fortalece también no solo con su militancia, sino con quienes le cuestionan a la administración Biden la gestión económica. ¿Qué está en juego en esta elección en particular? Bien, pregunta muy interesante. A ver, lo primero que yo diría es, sí, Donald Trump está siendo objeto de una cantidad de denuncias penales importantísimas. Estamos hablando de decenas y decenas de causas penales, ¿no? Dentro de pocos días, el 15 de abril, va a salir la sentencia, una de las cuestiones penales que tiene pendiente, que es el pago a una estrella porno. No es imposible que entonces encare la recta final de la elección ya habiendo sido condenado penalmente. Pero después hay una cantidad importante de
de causas penales por retener documentos clasificados. Ustedes recordarán que aparecieron muchos archivos clasificados y reservados del gobierno en su residencia de Mar-a-Lago en el estado de la Florida. Hay otras causas que tienen que ver con su intento de revertir el resultado de las elecciones, todo lo que ocurrió en el estado de Georgia. Y bueno, y después están las causas vinculadas al asalto al Capitolio, ¿no? Por otro lado tenemos a un Joe Biden que yo he podido comprobar esto, que él está íntimamente convencido que es el demócrata que puede derrotar a Trump. Y la candidatura de Biden, entonces, yo he llegado a la conclusión que surge a partir de su propia voluntad política y la ausencia de voluntades políticas que le discutan esa posición dentro del Partido Demócrata. Pero estamos hablando de dos hombres, uno de 77 que va a cumplir 78 años este año y otro de 81 que va a cumplir 82 años cuando haya asumido, ¿no? ¿Qué se juega? Mira, yo creo que la elección es una moneda que está en el aire girando, pero básicamente yo creo que el 5 de noviembre la democracia americana va a estar sometida a una prueba de estrés. ¿Qué es una prueba de estrés? Es cuando se prueban los límites de un sistema, es cuando se comprueba cómo se comporta un sistema bajo presiones extraordinarias. Eso es lo que está pasando en este momento y en esta elección en los Estados Unidos. Y la verdad, yo no creo que la grieta y la polarización de la sociedad americana termine con la elección. Creo que va a llevar generaciones tender los puentes que reunifiquen esa sociedad. Bueno, y mientras tanto también hay un mundo que gira alrededor de lo que sucede allí. Digo, no es lo mismo, por ejemplo, para Ucrania pensar sus próximos pasos y pensar su resistencia si llega Donald Trump al poder. ¿Cómo se reconfiguraría en ese escenario? ¿Cómo se reconfiguraría, no diría el orden mundial porque siempre parece pretenciosa esa afirmación, pero cómo se reconfiguraría el orden de los principales conflictos que estamos mirando hoy? Bueno, habrá que analizarlo, ¿no? Yo les recuerdo que Donald Trump tomó la decisión de retirar las tropas de Afganistán mientras era presidente. Yo estaba allá. No llegó a hacerlo y después vino una retirada muy desordenada que tuvo un alto costo político para la gestión del presidente Biden, pero el retiro de la presencia militar en Afganistán se terminó verificando durante la gestión de Biden. Con relación a Ucrania, la posición del gobierno de los Estados Unidos ha sido el de firme respaldo a Ucrania. No tengo en claro cómo va a ser la relación entre el Donald Trump, si llegara presidente, y el jefe de gobierno de Rusia, estoy obviamente hablando de Putin. Habrá que analizar con cuidado cómo esto evoluciona porque puede depender de las circunstancias. Lo que no dependerá de las circunstancias en materia geopolítica es la relación con China. Yo creo que si hay algo que unifica a los dos grandes bandos del Congreso de los Estados Unidos, es decir, al Partido Demócrata y al Partido Republicano, es la contradicción o la tensión con China. Y para esto hay que tener presente algo, Carolina. La principal relación bilateral del planeta es la que se verifica entre Washington y Beijing, entre Beijing y Washington. El resto del tablero internacional, de una u otra manera, depende de cómo evolucione esa relación principal, porque son las dos grandes potencias que están compitiendo en todos los terrenos y en todas las geografías. En algunas geografías, por ejemplo en África, China es más fuerte. En otras geografías, por ejemplo en América Latina, hay una suerte de empate en lo que se refiere a la presencia. En otras geografías es mucho más fuerte la presencia estadounidense. Bueno, no puedo dejar de preguntarle, acaba de mencionar China, por estos días hay muchas elucubraciones en torno a las opacidades o el misterio que reviste a la base de investigación espacial ubicada en la provincia de Neuquén. ¿Cuál es su mirada sobre este tema? Porque, esto no surge de la nada. Estados Unidos está enviando, de hecho, por estos días ha estado Kevin Sullivan, estuvo Laura Richardson, ha enviado funcionarios de primerísimo nivel, sobre todo
mirando esto, la relación entre la Argentina y China y alguna contingencia en materia de seguridad. ¿Cuál es su mirada al respecto? ¿Le parece más una movida política que algo que responde seriamente a una preocupación o le parece que hay un riesgo en este sentido? Vea, yo creo que Estados Unidos siente que cualquier actividad desarrollada por actores extrahemisféricos en la región de América Latina y el Caribe, esto lo vive como un motivo de preocupación. Yo tengo que compartirle que en los años que estuve en mi último mandato en Washington, hasta hace pocos meses, permanentemente he recibido inquietudes, sea del Congreso, sea de la Casa Blanca, sea del Departamento de Estado, de Defensa, vinculados a lo que algunos medios en Argentina llaman la base militar china en la Patagonia. Tal es así que hace un par de años yo tomé una decisión, que fue la de visitar, siendo embajador en Washington, visitar yo mismo la base. ¿Sabe por qué? Porque yo quería tener la autoridad de haber estado in situ, de haber estado en el lugar, de haber hablado con los protagonistas, de haber tomado todas las fotos que quiera, de haber abierto todas las puertas que desee, de haber trepado al radar. Entonces un día lo llamé a Daniel Filmus, que en ese momento era ministro de Ciencia y Tecnología. Él no había visitado la base esta, pero tenía intención de hacerlo. Así que le dije, cuando vayas, quiero ir con voz de incógnito, no quiero hacer una visita pública, pero quiero sí armarme para poder explicar en Estados Unidos qué es lo que yo vi y qué es lo que estamos haciendo. En realidad no se trata de una base militar china, se trata de algo llamado Estación de Observación del Espacio Profundo. No es la única estación de esas características que hay en la Argentina, hay dos. Una está ubicada en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén, y la otra está ubicada en Malargüe, provincia de Mendoza. Una está regenteada y surge como consecuencia de un acuerdo entre la Argentina y la República Popular China, la primera, y la segunda, la de Mendoza, nace como un acuerdo entre la Argentina y la Unión Europea. Las dos bases son prácticamente idénticas, tienen la misma tecnología, las mismas máquinas, inclusive las mismas dimensiones. Bueno, un día viajé, cuando me avisó el ministro Filmus que estaba por hacer su viaje, me tomé un avión, aterricé en Buenos Aires, de Ezeiza a Aeroparque, tomé un vuelo con él, aterrizamos en Neuquén, nos esperaba una camioneta que nos trasladó hasta la Estación de Observación del Espacio Profundo. Bueno, mi primera sorpresa, digamos, el primer dato es que no había soldados custodiando el perímetro de la base, que tiene unas 200 hectáreas. De hecho, tuvimos que tocar bocina para que un lugareño que se ve que trabaja en la base abría la tranquera para que pudiéramos ingresar. Permanecí todo el día en la base, abrí todas las puertas, ingresé a todos los espacios, subí a la torre de 35 metros que tiene la antena, filmé y saqué fotografías de todo el espacio, conversé con los argentinos de la CONEAU que trabajan allí y con 5 científicos chinos que trabajan allí. Claro, me llevé una sorpresa. En la puerta de entrada hay una gran fotografía escoltada por 2 banderas, una bandera china y una bandera argentina. Y en la fotografía reproducen la imagen de 2 jefes de Estado dándose la mano. ¿Quiénes son los jefes de Estado? Xi Jinping y Mauricio Macri. Entonces me llamó la atención la fotografía y ahí recordé que si bien este convenio, que fue aprobado por el Congreso de la Argentina, se ratifica en el año 2015 durante la presidencia de Fernández de Kirchner, lo cierto es que hubo una adenda, de alguna manera reiterando lo que ya decía el convenio original, después que asumió Mauricio Macri. Es decir, que tiene como 2 ratificaciones, la de Cristina y la de Macri. Y claro, habían dejado la última fotografía que era de los 2 jefes de Estado. Yo debo decir con claridad, eso no es una base militar, eso es un centro de observación del espacio, tiene las mismas características que el de Malargüe, y entonces aquí, Carolina, cabe preguntarse, pero ¿por qué entonces hay tanto ruido con una y no con la otra? Y la respuesta es clara, porque la primera es China. Pero, ¿usted no cree que hay cierta opacidad
vinculada con los emprendimientos chinos, porque de verdad hay varias cosas que no sabemos. Recuerdo cuando en su momento hubo una intención de comprar un reactor llamado Hualong. Bueno, después la verdad es que la Argentina tiene un desarrollo nuclear bastante interesante y tiene su prototipo que es el CAREM. Eso ya generaba algunos cuestionamientos, pero no hay cierta opacidad, no hay algo para mejorar en términos de cómo se comunican este tipo de acuerdos, Jorge. Vea, la verdad que no me imagino cómo. A ver, así como yo estuvieron funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, estuvieron embajadores de otros países, está abierto a los medios de prensa. Me parece que con mandar una misión, en el caso de ustedes periodística, no creo que tengan ningún problema en acceder y poder hacer lo que yo hice, porque yo no lo hice, lo mío no fue nada extraordinario. De hecho, recuerdo que cuando volví, hablé con Mark Stanley, dice el embajador de Estados Unidos en Argentina, le conté lo que había hecho y lo invité a visitar la base. Bueno, todavía no debe haber tenido el tiempo para hacerlo, pero he leído sus comentarios expresando preocupación en las vísperas de la visita de la generala Richardson, de Laura Richardson a la Argentina hace un par de semanas o unos 10 días. Bueno, yo creo que con visitar la planta y sacarse las dudas sería suficiente. Jorge, no puedo dejar de preguntarle por algo que ha sacudido a toda América Latina y creo que más allá de América Latina, hay como una especie de jaque a la diplomacia profesional en el último tiempo, sobre todo con algunos episodios preocupantes en nuestra región. No puedo dejar de preguntarle para terminar sobre lo que ha sucedido con la Embajada de México en Quito. ¿Cuál es su mirada al respecto? Muy negativa, muy preocupante. Los códigos básicos, centrales de las relaciones políticas internacionales están siendo violentados. Por suerte hemos podido ver un repudio unánime de los países con relación a lo que la gestión del presidente Noboa decidió, que es violar el espacio soberano de México en la capital ecuatoriana y detener a una persona, en este caso un ex vicepresidente. Importa poco acá si los hechos penales que se le imputan son serios y son graves y ha sido juzgado, pero la figura del asilo político es algo que debe ser respetado a rajatabla, porque lo contrario implica violar la soberanía de los países. Eso explica que Estados Unidos haya salido con tanta contundencia a criticar y a cuestionar este hecho, así como salieron la totalidad de los países que por lo menos yo he visto que se han manifestado al respecto, incluyendo nuestro país. Sí, y además en el comunicado de Cancillería también se advierte sobre el precedente que esto marca. No nos podemos olvidar, Jorge, que la Argentina le está acogiendo, por llamarlo de alguna manera, porque todavía no tienen el estatus de asilado formalmente, pero está acogiendo a dirigentes políticos perseguidos en Venezuela en la embajada en Caracas, ¿no? Y en su momento manifestó la Argentina la preocupación por el asedio del gobierno de Maduro a la propia embajada, ¿no? Entonces el precedente que se abre es preocupante, incluso pensando varias situaciones de tensión, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, comparto en ese sentido la preocupación y creo que está muy bueno que mencionemos este tema en esta conversación, porque todo el mundo debe tener en claro que hay cosas que no se pueden, no se deben hacer. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que lo tenemos que liberar porque la agenda es intensa, pero bueno, nos hemos quedado con muchos temas en el tintero, así que volveremos a llamarlo para que esté con nosotros aquí en Día de Tregua. Repito, el nombre del libro de Jorge Argüello es Las dos almas de Estados Unidos, viaje al corazón de una sociedad fracturada. Muchas gracias, buenas tardes para usted. Muchas gracias por invitarme, buenas tardes.